Ahí está grabando. Bueno, van a colocar presente, ya son las 7:20, ¿verdad? Ya pasaron los 5 minutos correspondientes. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron su feriado? ¿Pasearon? ¿Se quedaron en casa? ¿Qué hicieron? En casita, profe. En casita. ¿Y los demás? ¿Cómo están? ¿Qué hicieron? Carlos, ¿ya estás en Ecuador? ¿Todavía no? Mira, ¿ves? Carlos está hablando ahí, no me escucha. Bueno, ni modo. Carlos, ¿me escuchaste? Sí, mister, ¿qué tal? ¿Ya estás aquí? Sí, ya regresé. Qué bueno. Como 2 días de viaje, mister. Está bien, pero llegaste bien, que es lo importante. Bueno, muy bien. Vamos entonces a... Hay hoy algunas cositas importantes. Esta es la clase previa a la semana que viene, según el cronograma, ¿verdad? Aunque no nos han dado ninguna, vamos a decir, ninguna instrucción diferente, ¿verdad? Hasta lo que veamos el día de hoy sería lo que va para la evaluación. La evaluación sería la semana que viene. La semana de evaluaciones, según tengo yo aquí, la semana de evaluaciones del 17 al 21, es decir, desde el próximo lunes hasta el viernes, ¿no? Entonces, a ustedes les correspondería, según el cronograma, sería el martes, pero todavía no sé si van a cambiar algún tipo de horario como hicieron en el primer parcial. Entonces, de todas maneras, lo que sí es seguro es que la semana que viene son las evaluaciones del segundo parcial. Entonces, hoy, por ejemplo, vamos a tratar de manejar el tema de los temas que vamos a trabajar, pues el temario, que es bastante sencillo en cuanto a la estructura que les voy a dar, ¿verdad? Aunque todavía no lo tengo montado en la plataforma, lo voy a compartir con ustedes. Entonces, lo comparto ahorita, como hoy la única clase que tengo es la de ustedes, virtualmente, y después que nos desconectemos, ¿verdad? Después que veamos química, mientras edito el video y esas cosas que me lleva su tiempito, yo les voy a colocar en la plataforma, tal como hice en el primer parcial, los temas. Pero esta vez lo voy a colocar como un PDF que ustedes puedan bajar a la computadora. Algo un poco más sencillo, ¿verdad? Recuerden que en el primer parcial lo hice a través de un PowerPoint. Ahorita lo vamos a hacer en un PDF. Me imagino que de una sola hoja, ¿no? De extensión, pero los temas van a llevar menos espacio. Pero en una hojita en PDF que puedan descargar y tenerlo en su computadora. ¿Qué otra cosa? Bueno, yo lo que pasa es que el viernes estuve bastante atareadito, ¿verdad? Y yo sí soy respetuoso de los fines de semana, ¿verdad? Y de los feriados. Entonces yo no le escribí a ningún tutor, porque el viernes se me pasó, ¿verdad? Y yo considero que, independientemente de que un docente sea docente las 24 horas del día, como dicen algunas personas, también las personas, ustedes, los estudiantes, mis compañeros de trabajo necesitan descansar, despejar su mente, etcétera, ¿verdad? No toda la vida puede ser tampoco trabajo, ¿verdad? Aunque estemos en cuarentena, estemos en pandemia, también necesitamos tiempo para ver televisión, todas esas cosas. En fin, yo hice igual la revisión el viernes de la plataforma, ¿verdad? Pero no le escribí, como ya les estaba mencionando, no les he escrito a ningún tutor, ¿verdad? Sin embargo, bueno, no he revisado hoy, el curso que más al día está es tercero de bachillerato, eso sí, con mis cursos, pues estoy comparando mis cursos desde noveno hasta tercero, de mis asignaturas, es el que está más al día. Sin embargo, hay personas que, sí faltan. Algo importante, ¿no? Bueno, no sé si están todos presentes, creo que Vaca no está, pero esta es una de las que tengo aquí. Algo sí es importante. Para poder presentar la semana que viene, ¿verdad? Deben estar todas las tareas al día, atrasadas o no, pero deben estar al día. Para poder presentar una evaluación, ¿verdad? El proceso educativo, el ciclo debe estar completado, ¿verdad? Entonces es importante haber estado al día o estar al día con las asignaciones, ¿no? Entonces es importante que esta semana lo hagan. Entonces, a ver,
Voy a hablar de química, mañana hablaremos de biología, ¿no? En el caso de química, hasta el viernes, el tema número 1 estaba completo. En el tema número 2, solo falta un estudiante, que es Granizo, ¿verdad? En el tema número 3, faltaban 2 estudiantes, Granizo y Peña. Y el tema 4 no está registrado porque se supone que la entrega era hasta el 7 de agosto. Entonces, bueno, ese no lo revisé porque obviamente estaba justo en la fecha. Entonces, dije, bueno, lo reviso esta semana. Entonces, aunque son poquísimos, ¿verdad? Son 2 personas nada más, es importante que revisen allí, que estén al día con eso, ¿verdad? En el biología va a pasar algo similar. Son otras personas, pero va a pasar algo similar, que son bastante, son menos, son pocas personas. Pero que se pongan al día, eso es importante. Bueno, en cuanto a los temas, ¿dónde lo anoté? Ya va, yo todo lo tengo anotado porque a esta hora parezco zombie. Ok. En cuanto a los temas para el segundo parcial, el tema número 1 no va a ir. Recuerden que el tema número 1 de este parcial es el enlace entre las 2 unidades. Ese tema no lo vamos a tocar, ¿verdad? Lo que sí vamos a tocar, ¿verdad? ¿Qué es lo que hemos visto en biología? A ver, en química, perdón, disculpen. ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es el tema central de este parcial? Alcoholes. Alcoholes. ¿Cuál es el tema central? Sí, está el alcohol. Aromáticos. Aromático. Que es a los cíclicos, ¿no? Porque son cíclicos la mayoría. Aromáticos. Estábamos viendo funciones oxigenadas, ¿verdad? Ya vimos los alcoholes, y entre los alcoholes están los fenoles, que serían como el grupo OH, pero unido a un anillo aromático. De ellos que hemos visto, nomenclatura, funciones, la función química, ¿verdad? ¿Cómo reconocemos la función química? En el caso de alcoholes y fenoles, el OH, pero en el fenol está el OH pegado a un anillo aromático, y en los alcoholes en general, tenemos el OH unido a una cadena carbonada que puede ser cíclica o lineal, perdón, o ramificada. Vimos propiedades físicas y químicas. Hoy vamos a terminar de ver la tercera función química de oxígeno, oxigenada, que tiene que ver con este tema. Tiene una relación. Ahorita vamos a la explicación, obviamente nos vamos a dar cuenta cuál es la relación entre los alcoholes y esta función, que es la función éteres. Esta función vamos a trabajar lo mismo, ¿verdad? La parte de nomenclatura, obviamente vamos a ver cómo reconocemos la función. Vamos a ver las propiedades físicas y vamos a ver las propiedades químicas y la obtención. Igual, en la misma estructura que hemos venido trabajando con los alcoholes, con los fenoles en el caso particular, y ahora con los éteres vamos a tener la misma estructura. Entonces, los temas a trabajar serían exactamente eso. O sea, ¿qué puede ir en el segundo parcial? Obviamente nomenclatura, nombrar la estructura. Puede ser que me den la estructura y yo coloco el nombre, o me dan el nombre y yo escribo la estructura. Puede haber algún tipo de pregunta teórica, como por ejemplo, me dan una imagen de la función o yo escribo la función. Yo ahorita no estoy haciendo aquí lo que pudiese ser de alguna pregunta, ¿verdad? Entonces me dicen, la función mostrada en la imagen o la función que está ahí escrita representa a tal, a los alcoholes, a los fenoles, a los éteres, a los alcanos, y usted señalará. O también le pueden hacer tipo esa misma pregunta, pero en verdadero y falso. Esta función química ROH ¿pertenece a los éteres? Entonces usted dice falso porque pertenece a los alcoholes, ¿no? Por ejemplo. En cuanto a las propiedades físicas, recuerden que ¿qué es lo que estamos trabajando? ¿Qué es lo que influye en el punto de ebullición, el punto de fusión? Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los alcoholes tienen altos puntos de fusión con respecto al alcano correspondiente. ¿Por qué se debe esto? Por la presencia del grupo OH, ¿verdad? Y eso está explicado. Recuerden que una de las tareas fue eso, ¿no? Lo de la polaridad del grupo OH. Y obviamente en propiedades químicas y obtención tienen que ser los mecanismos que ustedes estudiaron, que estudiamos en clase y que se hicieron en cada uno de los deberes. Es decir, el parcial no va a salir de la estructura o de los contenidos que hemos trabajado en los deberes y que hemos explicado en clase. Entonces, eso es lo que va a estar en el documento que todavía no les miento, no les he compartido ahorita en la plataforma porque no está subido. Entonces, ayer pensaba venir a hacer eso, pero tuve ciertos inconvenientes, ¿no? En la mañana no me llegó el mensaje de autorización a tiempo, entonces no pude venir. Entonces, eso va a estar ahí en la plataforma, ¿verdad? Mañana en biología, que ya eso va a estar colgado, yo se los mostraré y cualquier
cosa que esté diferente, que espero que no, ¿no? Es exactamente lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, en base a eso es lo que hay que estudiar para el segundo parcial. ¿Qué les recomendaría? Eso lo voy a escribir en la hoja. ¿Qué les recomiendo? Bueno, básicamente son los deberes que hemos realizado. Y obviamente repasar las propiedades físicas que están allí, en los documentos que están allí de contenidos y actividades. Y la función química, lo que es función química, nomenclatura y propiedades químicas, ha estado básicamente en los deberes. Entonces, eso es lo que sería. Entraría obviamente lo que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. No sé si con eso tienen alguna pregunta, alguna duda. Creo que eso es lo que hemos trabajado, ¿no? No estoy hablando de ningún tema fuera de lo común, pues, o sea, no estoy tampoco trabajando algo que no hemos trabajado, no hemos visto, pues. Entonces, eso va a estar allí, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me faltaba decirles? Eso, pues, eso. En general los felicito porque, como les dije, de todos los cursos con los que tengo yo trabajo, de mis secciones, están en general un porcentaje bastante alto, casi el 100%. Se observa, en química no es que son 2 personas nada más, ¿no? Y más o menos en biología es exactamente lo mismo. Entonces, eso sí, los felicito de estar al día con las asignaciones, ¿no? En cuanto a química y biología, ¿no? No sé cómo están con sus otras asignaturas, ¿no? Entonces, pero eso por ahí. Ok. Hasta lo que hemos visto hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que acotar, alguna observación? ¿Estamos bien? ¿Seguro? De este curso muy pocas personas me escriben para preguntarme, ¿no? Puedo contarlas con los dedos. A veces Ronquillo, Andraca, Neira, en algunos casos Marcos, ¿verdad? Newton muy poco, ¿verdad? Y de los demás, bueno, casi no escriben, no sé. Supongo que, o también me imagino que entre ustedes se apoyan, ¿no? Y eso es importante. Ah, bueno, Madeleine sí también de vez en cuando. Fuera de las horas correspondientes, pero sí escribe. Ok. Bueno, entonces, bueno, vamos a iniciar hoy, ¿no? Como les dije, vamos a trabajar con los éteres. Entonces, vamos a ver algo en la pizarra antes de compartirles el documento que está en la plataforma con respecto a este contenido, ¿no? Entonces, vamos a ver por qué vamos a estudiar este compuesto aquí. Ya voy. Muy bien. Ok, nosotros estábamos trabajando, vamos a recordar un poco solamente los alcoholes en general, ¿verdad? Entonces, vamos a ver la función alcohol. Cuadro, ¿me recuerdas cómo es la función alcohol? ¿Cómo la escribo allí? De forma general. ¿Qué cosa, mister? Es que se me entrecorta cada rato esta cosa. ¿Cómo sería la función alcohol? De forma general. Para escribir aquí la estructura. ¿La función alcohol cuál es? ¿Alguno sabe? ¿Recuerda? Sería R, R. un enlace, Ajá. un carbono, Ajá. doble enlace. Doble enlace. No, la verdad no me acuerdo mucho. Un enlace. Un enlace. OH. OH. Muy bien. ¿Verdad? Bueno, aquí tendríamos, dependiendo del carbono, si es terciario, primario, secundario, ¿verdad? Aquí tendríamos, vamos a hacerlo de esta manera, ¿verdad? Como todavía allí no sé cuántos hidrógenos, porque puede ser intermedio, ya voy, ¿dónde está? Aquí. Vamos a hacerlo directamente a la R. Pero Carlos tienes razón, ¿verdad? La función OH la reconocemos de esta manera, ¿verdad? Tenemos una cadena carbonada y esta que está aquí, ¿verdad? Es la función con la que reconocemos a los alcoholes, ¿verdad? Esa es la función OH. En el caso de esta R, ¿verdad? Esta R puede ser lineal, ¿verdad? Puede ser igual lineal ramificada, puede ser cíclica, ¿verdad? Igual puede estar ramificada y puede ser también cíclica, aromática. Y en este caso, cuando es aromática, ese ciclo, ¿cómo se llama? Fenol. Fenol, ¿verdad? Los fenoles, muy bien. ¿Verdad? Que sería, si quiero hablar de una función, una estructura,
sería esta y el grupo OH, ¿verdad? Entonces, esa sería más o menos la estructura de las cosas que hemos visto hasta ahorita, de los compuestos. Ahora, en el caso de los éteres, ¿verdad? Este enlace que está aquí, este enlace oxígeno-hidrógeno, ese hidrógeno es sustituido por otra cadena carbonada. Es la diferencia. Es decir, que por eso es que en esta unidad alcoholes y éteres están juntos, porque tienen una relación. ¿Verdad? Si observamos, ¿verdad? En el alcohol tengo RO, enlace OH. Este es el alcohol. Este enlace, en este átomo que está aquí, en el éter, es sustituido por otra cadena carbonada. Es decir, que si yo quiero reconocer la función éter, no éster, ¿verdad? La función éter. Entonces la función éter sería una cadena carbonada unida a un oxígeno y ese oxígeno está unido a otra cadena carbonada. Eso es el éter, ¿verdad? Entonces, repito, el éter es la unión de una cadena carbonada, enlace simple, ¿verdad? Aquí quedan los electrones que están aquí, ¿verdad? Enlace simple con el oxígeno, el oxígeno enlace simple con otra cadena carbonada distinta. Eso es el éter. Entonces, eso es lo que está aquí en el documento, como función, ¿verdad? Ya lo vamos a compartir. Como función, para saberlas reconocer, ¿no? Entonces tenemos los éteres. Entonces aquí tenemos la función, la que les estaba diciendo. Tenemos una cadena carbonada unida al oxígeno y ese oxígeno está unido a otra cadena carbonada. Entonces la diferencia entre los alcoholes y los éteres es que, repito, el hidrógeno, vamos a suponer esta R', ¿no? El hidrógeno que está aquí es sustituido por otra cadena carbonada, ¿no? Como características tenemos que los éteres aquí resultan o son compuestos que resultan de la unión de dos radicales alquílicos o aromáticos, es decir, que estas R's que están aquí pueden ser cadenas lineales, ramificadas, pueden ser cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos y o puede estar aquí un anillo aromático de ambos lados, o sea, eso es indiferente. Lo cierto es que en ambas R's, ¿verdad? Hay una cadena aromática, una cadena carbonada, ¿no? A través de un puente de oxígeno. Son compuestos que tienen un átomo de oxígeno unido a dos radicales hidrocarbonados. Hay éteres que contienen más de un grupo funcional, es decir, poliéteres, y algunos de estos forman ciclos. Estos poliéteres se denominan éteres corona, los que son cíclicos. Se constituyen una clase de compuestos muy importante debido a lo extraordinariamente difundido que se encuentran en la naturaleza. Los éteres de bajo peso molecular son líquidos de olores a frutas agradables. Muchos de los fragantes olores de los distintos frutos y flores se deben a éteres que contienen. Es decir, que el olor de las flores, el olor de las frutas, probablemente, ¿verdad?, son característicos porque el compuesto químico que produce ese olor es un éter. Es un éter. Así, por ejemplo, el acetato de isoamilo se encuentra en el plátano, el butirato de amilo en el albaricoque y el acetato de etilo en la piña. Entonces, ahí tenemos los que tenemos allí. Tenemos una clasificación, ¿verdad? Tenemos alifáticos con dos radicales, tenemos aromáticos y tenemos mixtos, que pueden ser con un radical alquílico y uno aromático. Algo importante. Los éteres, ¿verdad? Estas R's que están aquí, estas R's pueden ser iguales, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, aquí yo tengo un grupo metilo y de este lado también tengo un grupo metilo o un metil, ¿verdad? En ese caso, cuando son iguales, se conocen como éteres simétricos, ¿verdad? Simétricos porque tengo la misma cantidad o el mismo grupo de ambos lados. Y en el caso cuando son diferentes, ¿verdad? Si iguales son simétricos, cuando son diferentes, ¿cómo sería? ¿Un éter qué? ¿Los escucho? Asimétrico. Asimétricos, ¿verdad? No estén dormidos, por favor, despiertos, si no hacemos ejercicio en vez de estudiar química, ¿verdad? Bueno, aquí les da la clasificación como parte de la teoría, ¿verdad? Tenemos los éteres coronas,
los poliéteres, los epóxidos y los éteres de silicio, ¿verdad? En los éteres de silicio estamos viendo aquí que una de las cadenas carbonadas es sustituida por un silicio, ¿verdad? Y es un éter que está allí, tiene la misma función o la misma estructura, ¿verdad? Y los poliéteres, como observan aquí, tenemos un O unido a una R, bueno, aquí está una R, ¿no? Que viene aquí, y observan que hay varios O, esos son poliéteres, ¿verdad? Que están en la misma cadena carbonadas, intercalados. Por lo general estos son resinas que se utilizan en la industria, ¿verdad? Resinas epóxicas. Ok. Eso como características generales y de la función química, ¿verdad? En cuanto a la nomenclatura, hay 3 formas de nombrarlo, ¿verdad? Que son válidas y aceptadas a nivel general, ¿verdad? Tenemos esta primera. Esta primera considera que el grupo alcoxi como un sustituyente y el R como un radical más sencillo, ¿verdad? Se va a tomar como terminación oxi, ¿verdad? Al radical más pequeño. Por ejemplo, en este caso, este lado tengo un metil, si observan, y de este lado tengo 1, 2, 3 y 4. Tengo un butil de este lado, ¿no? Del oxígeno. El más corto va a llevar el sufijo oxi. Como observan aquí, prefijo del número de carbono, si este lado tiene un solo carbono, ¿sí o no? Que es mec. Me corrigen si estoy en lo incorrecto. ¿Es o no es? ¿Verdad? Un solo carbono, mec. Termina en oxi, ¿por qué? Porque tengo el oxi me está dando referencia al oxígeno. Y del otro lado voy a nombrar como el alcano correspondiente a ese número de carbonos que está allí. Bueno, al alcano, si en el caso de que obviamente tenga solo enlaces simples, ¿no? Entonces tengo aquí 1, 2, 3 y 4. Entonces se llama metoxibutano. Esto es una forma. Por ejemplo, en este lado, que sería como un éter simétrico, tengo de ambos lados 1, 2 carbonos, 1 y 2 carbonos. De cada lado tengo como un etil o un etano, ¿verdad? Para identificarlos rápidamente, tengo el oxígeno. Como no hay diferencia en el tamaño de la cadena, uno de ellos va a llevar el sufijo oxi y el otro se llamará como el alcano correspondiente. Entonces aquí tengo etoxi, etano. Aquí tenemos que también es simétrico, pero de cada lado tengo un anillo aromático. Recuerden que este anillo como sustituyente, ¿cómo se llama? Como sustituyente. A ver si recuerdan. ¿Cómo se llama el anillo aromático como sustituyente? Terminado en il. Bencil. No. Eso puede ser una forma, pero la forma normal, regular con la que se nombra. Vinil. ¿Ah? Vinil. En este caso sería fenil, ¿verdad? Como sustituyente, pero el il sería el oxi, como está aquí, fenoxi, y obviamente del otro lado es la misma, dice benceno. Aquí tenemos la cadena más corta, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es la cadena más corta en este éter? Esta que está de este lado. ¿Cuántos carbonos tenemos aquí? 1. 1, ¿verdad? ¿Y de este lado qué tengo? Un anillo aromático. Un anillo aromático. Entonces tenemos que la cadena más corta se nombra primero terminada en oxi. Aquí tengo metoxi y luego el nombre principal, el de la cadena más larga, benceno. El nombre, vamos a decir, común es anisol, pero el nombre IUPAC sería metoxibenceno. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un poliéter que tengo 2 oxígenos de este lado y tengo en el centro este anillo aromático. Y de este lado, ¿cuántos carbonos hay? A ver. Aquí. 2. 2. ¿Y de este lado? 2. 2, ¿verdad? Cuando tengo 2, sería como sustituyente, ¿cuál sería? Si tengo 2 carbonos. ¿Cómo? Etil. Etil, ¿verdad? Entonces aquí dice 1, 4. Si observamos, supongamos que este carbono donde está el oxígeno lo nombro 1, empiezo a contar 2, 3 y 4. Me puedo ir por arriba o por debajo, va a seguir siendo 4, ¿no? Este es el 4. Entonces 1, 4, dietoxi, es decir, de este lado tengo un
sustituyente de 2 carbonos y de este lado también. Sería di porque los dos son iguales, ¿verdad? En el caso que sean diferentes, diría, por ejemplo, 1, no sé, metoxi, 4, no sé, el otro, recuerden que es por orden alfabético, ¿no? Si digo, por ejemplo, 1 etil, 2 metil, 4 metil, y luego el del centro sería la cadena que estoy llamando aquí, que es la más principal, que sería un anillo aromático, en este caso es un benceno, ¿no? Tengo los extremos como sustituyentes entonces terminados en oxi, y el del centro tengo el nombre de la cadena central. En este caso es un benceno, un anillo aromático. Si fuera una lineal, pues cuento los carbonos y lo llamo del alcano correspondiente. ¿Alguna pregunta con esta primera forma de nombrarlo? ¿Ninguna? ¿Seguro? Ok. Esta segunda forma que tengo aquí dice citar los radicales que están unidos al oxígeno por orden alfabético. Aquí lo van a ahora los radicales no es el oxígeno como oxi, sino que los radicales van a ser las cadenas carbonadas, ¿verdad? Por orden alfabético. Y al final coloco la palabra éter. Por ejemplo, en este caso tengo un carbono de este lado, sería un metil, y de este lado tengo 1, 2, 3 y 4. Si observan, son algunos parecidos a los que tengo aquí arriba. De esta manera se llama metoxibutano. Y de esta manera, por orden alfabético, los sustituyentes, primero tengo butil porque comienza con B, y luego tengo de este lado metil porque comienza con M. En orden alfabético, primero sería este. Entonces sería butil, metil, y al final que coloco, éter. Esta es otra forma de nombrarlo. En este caso, ¿verdad? En el segundo caso que tengo aquí, si observamos de ambos lados del oxígeno tengo el mismo radical. Entonces coloco el prefijo di, que significa 2, ¿verdad? Y en este caso tengo 2 carbonos. ¿Cómo se llama el sustituyente? Metil. Dimetil y termina en éter. No sería dietiléter, porque tiene 2. Sí, tienes razón. Disculpa. Hay un error aquí. Dietiléter. Gracias, Ronquillo. Sí, dietiléter. Sería en este caso un éter simétrico, ¿verdad? Tenemos el de este caso, ¿verdad? Dos anillos aromáticos, ¿verdad? Entonces sería di, porque son 2, fenil como sustituyente y termina en éter. Una tercera forma, ¿verdad? Una tercera forma es la siguiente. ¿Dónde está? Una tercera forma de nombrar, vamos a, no sé, colocar aquí. Vamos a colocar este, ¿verdad? Vamos a recordar primero las dos formas que les dije de nombrar ahorita y les digo la tercera. La primera, la segunda y la tercera. La primera dice que la cadena más corta termina en oxi y la cadena más larga sería, en este caso, el alcano correspondiente. ¿Me ayudan entonces con el nombre de este éter, con la primera forma? Metoxietano. Ajá, metoxi. ¿Por qué? Porque esta es la cadena más corta, termina en oxi, ¿verdad? Es un solo carbono, me, y termina en oxi por la presencia del oxígeno, metoxi. Luego tengo la cadena más larga unida al oxígeno, tiene 2 carbonos, 2 sería et, y como es un alcano, tiene un enlace simple, etano. Muy bien. La segunda forma dice que ambos radicales o cadenas carbonadas del lado del oxígeno los tratemos como radicales terminados en hila en este caso porque son de enlace simple. Entonces, ¿cómo se llamarían los radicales? Etil, éter. Etil, metil, éter. Ajá, entonces este es un metil, este es un etil. Por orden alfabético iría este primero, ¿verdad? Entonces sería etil, este es un solo carbono, metil terminado en la palabra éter. Muy bien. La tercera, vamos a comenzar con la palabra éter.
Y vamos a nombrar por orden alfabético los sustituyentes, ¿verdad? En este caso, el primero terminado en il y el segundo terminado en ílico. Entonces, yo lo llamaría de la siguiente. ¿Cuál es el que va a ser por orden alfabético? ¿Cuál va a ser el primero? Etil. Etil. Etil, ¿verdad? Este va a ser el primero. ¿Cuál va a ser el segundo? Metil. El metil. El metil, ¿verdad? Entonces, primero coloco la palabra éter, ¿verdad? Éter. Por orden alfabético vendría éter, etil. Y el segundo terminado en ílico sería éter, etil, Metílico. metílico. Muy bien. Estas son las tres formas, ¿verdad? Estos tres nombres se refieren al mismo compuesto. Son tres formas diferentes y tres formas válidas de mencionar o de nombrar un éter. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces repito nuevamente. La primera forma, se nombra la cadena más pequeña de primero, terminado en oxi, y luego la segunda cadena del alcano correspondiente. Segunda forma, nombro a las cadenas carbonadas que están unidas al oxígeno en forma de radicales por orden alfabético, terminado en éter. Y la tercera, comienzo con la palabra éter, voy a nombrar lo que están las cadenas carbonadas como radicales en orden alfabético, el primero terminado en il y el siguiente terminado en ílico. Esas son las tres variantes para la nomenclatura que son aceptadas por el IUPAC. ¿Tienen alguna pregunta con la nomenclatura de éteres? Mister, Dígame. solo en la tercera nomenclatura, Ajá. a ver, primero se menciona éter, y siempre los sustituyentes, ¿el primero es etil o todos los que van antes del último? No, el primero termina en il. Puede ser etil, puede ser butil, por orden alfabético. Y el segundo, como es por orden alfabético, ya tú sabes quién es el primero y quién es el segundo, ¿verdad? Por tu orden alfabético, y el segundo termina en ílico. No que el primero siempre va a ser etil. Puede ser cualquier cadena. Tienes que ver cuáles son las que están y saber el orden alfabético. Eso básicamente es así. Mister, una pregunta. Si son tres cadenas carbonadas, los dos primeros terminan en il y el último en ílico, ¿verdad? Si son tres cadenas carbonadas. En el caso de los poliéteres, ¿verdad? Que no va a ser para este tema de estudio, ¿verdad? En el caso de los poliéteres, es como el que estábamos viendo aquí, el ejemplo que les mostraba aquí. Ya va. Aquí está, este que está aquí. ¿Verdad? En este caso, tenemos poliéteres. Por lo general lo vamos a conseguir como están los demás, ¿no? Pero está la existencia de esto. Es importante que ustedes sepan que existen los poliéteres, ¿verdad? Entonces, en este caso, nombramos los extremos que están aquí, ¿verdad? Como etoxi, en el caso de este que tiene dos, ¿verdad? Como son iguales, coloco di y luego en este caso benceno. Entonces, en este caso sería así, ¿verdad? En el caso de que sean poliéteres, para ese caso que está ahí. Solo hay esa nomenclatura para los poliéteres. Ajá. Ok. En el caso de los que los vayamos a trabajar, Carlos, pero nosotros ahorita no vamos a trabajar con poliéteres, ¿verdad? Primero por el tiempo, porque ya la semana que viene, como les dije, es la... Y vamos a trabajar de manera muy sencilla este tema, ¿no? Lo más puntual posible. La idea es que conozcan que sí existe, pues obviamente, eso sí es importante, ¿no? Que conozcan la existencia de este tipo de compuestos. Pero vamos a trabajar tal cual como está en la pizarra, ¿no? En los ejemplos más comunes que vimos allí en la nomenclatura, en la lámina del documento, ¿verdad? Que tenés el oxígeno y de ambos lados dos cadenas carbonadas. Ese es con lo que vamos a trabajar básicamente. Ya, gracias. Dime, Carlos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Ok. Para la próxima parte, ¿verdad? Ahorita en la próxima parte vamos a trabajar lo que es propiedades y obtención. Va a ser sencillo porque en químicas, ya vamos a ver por qué. En químicas no es tan reactivo el electrón. Bueno, nos queda un minuto. Son las 7:55, 10 minutos. A las 8:05 le envío la siguiente invitación.
Se pueden ir a tomar el café sin mostrarme la taza de Nescafé en la grabación. Gracias. Vayan, nos vemos ahorita. Buenos días, Doménica. Buenos días. ¿Qué pasó en el primera parte, Doménica? Nada, mister, no me sentía bien. ¿Está bien? A ver, vamos a esperar los 5 minutos aquí, aunque ya se supone que deberíamos conectarnos todos, ¿verdad? Falta una persona que estuvo en la clase pasada, en el periodo pasado. Ya vamos a verificar ahorita quién me falta. A ver. A ver. Sí está. También esto es. González no está. Me falta granizo. Ok. Mira aquí. Listo. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, en esta parte vamos con las propiedades físicas, químicas y obtención de los éteres. Entonces vamos aquí a ver algo aquí. Bueno, ya vimos la nomenclatura. Aquí están las propiedades físicas, ¿verdad? Si bien es cierto, ¿verdad?, que tenemos un oxígeno en la molécula que hace a la cadena carbonada o al compuesto orgánico que tenga cierta polaridad, porque obviamente el oxígeno tiene su electronegatividad, no son tan polares o no son tan electronegativos como los alcoholes debido a la pérdida del protón, ¿no? Cuando hablo del protón estoy hablando del hidrógeno. El hidrógeno que tiene en la función alcohol es perdido y se coloca una cadena carbonada, entonces sí tiene cierta polaridad, pero no es tan polar como el alcohol correspondiente, ¿no? Eso es importante que lo sepamos, ¿no? En caso de las interacciones, ¿no? Entonces tiene ciertas propiedades químicas. Entonces aquí vamos a leer un poquito algunos elementos de las propiedades físicas. Recuerden que cuando hablamos de propiedades físicas, estamos hablando, por ejemplo, de densidad, estamos hablando de solubilidad en agua, estamos hablando de solubilidad en solventes orgánicos, estamos hablando de puntos de ebullición, puntos de fusión. A eso nos referimos con propiedades físicas, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de propiedades físicas estamos hablando de las propiedades que tienen el compuesto sin que ellos pierdan sus características propias, ¿verdad? Sigue siendo, por ejemplo, si estamos hablando del éter etílico, pues obviamente es de sus propiedades sin que él cambie a otro compuesto. Cuando él cambia, si él llegase a cambiar, estaríamos hablando de propiedades químicas, ¿no? Entonces aquí tenemos, estructuralmente los éteres pueden considerarse derivados del agua o de los alcoholes en los que se ha reemplazado 1 o 2 hidrógenos respectivamente, ¿no? Por restos carbonados, que eso ya lo explicamos en la parte anterior. En el caso de que el H, por ejemplo, si estamos hablando del agua, ¿verdad? Que es H2O, esas H fueron sustituidas por cadenas carbonadas. O en el caso de los alcoholes, estamos hablando de que el H de grupo funcional OH ha sustituido otra cadena carbonada. Entonces, por eso que se dice que los éteres o se consideran en muchas bibliografías como derivados del agua o derivados de los alcoholes, ¿no? La estructura angular de los éteres se explica bien asumida su hibridación sp3. Estamos hablando del oxígeno. Recuerden que el oxígeno, ¿verdad? Vamos a tener el oxígeno aquí. Tengo las cadenas carbonadas. Y este ángulo que está aquí, ¿verdad? Se debe a los pares de electrones que tengo aquí, ¿verdad? Que hacen que se ubique de esa forma. A eso se refiere lo que está allí, ¿no? No puede establecerse enlaces de hidrógeno consigo mismo. Y sus puntos de ebullición y fusión son mucho más bajos que los alcoholes referibles, ¿no? Eso es lo que le estaba explicando ahorita, ¿verdad? Entonces son polares, pero no tantos como los alcoholes, ¿verdad? No pueden hacer esa interacción de puentes de hidrógeno.
Y un caso muy especial lo constituyen los epóxidos, que son éteres cíclicos de 3 miembros. El anillo contiene mucha tensión, aunque algunos menos que el ciclopropano. Aquí tenemos una tabla de algunas propiedades. Por ejemplo, aquí tengo punto de fusión, punto de ebullición. Tenemos el nombre, ¿verdad?, de los compuestos. Simplemente como para tener referencia, no es algo que nos tengamos que aprender, pero para que veamos la variación cuando va aumentando la cadena carbonada, cómo eso afecta los puntos de ebullición y los puntos de fusión, ¿no? Dice que esta polaridad débil no afecta apreciablemente los puntos de ebullición, que son similares a los alcanos de sus pesos moleculares comparables. Es decir, cuando hablamos de pesos moleculares, recuerden que es la suma de los pesos atómicos, ¿no? De los átomos que conforman la molécula. Eso ya es parte de los cálculos que aprendimos durante primero y segundo de bachillerato. Entonces, bueno, aquí hacen ciertas comparaciones. Lo que sí es importante es que en estas propiedades los alcoholes son más polares que los éteres, ¿verdad? No son capaces de formar puentes de hidrógeno y sus puntos de ebullición con los alcanos que tienen el peso molecular similar también son similares en este caso. Eso en cuanto a las propiedades físicas, ¿no? En cuanto a las propiedades químicas, ¿verdad? Si observan, aquí solamente está un pequeño párrafo, en compuestos anteriores como los alcoholes, como los fenoles, ¿verdad? Teníamos cierta reactividad. Entonces, en este caso, los éteres no tienen muy poca reactividad química, ¿verdad? No tienen, estos enlaces carbono-oxígeno que están aquí, son difíciles de romper, ¿verdad? En el caso de los alcoholes, recuerden que ¿qué era lo que se sustituía o qué era lo que se atacaba? Normalmente era el hidrógeno que estaba en el grupo OH, ¿no? Entonces, el enlace carbono-oxígeno es difícil de romper, te presenta una ruptura, y por ello se utiliza mucho como disolventes, como son inertes, no reaccionan con facilidad, tienen muy poca reactividad, se utilizan como solventes orgánicos, inertes, ¿verdad? No que cuando yo lo mezcle con otro compuesto orgánico o otra sustancia va a reaccionar. Debido a eso, repito, se utilizan como solventes, ¿no? En contacto con el aire, sufren una lenta oxidación, ¿verdad? Se forman compuestos como los peróxidos que son muy inestables y poco volátiles. Esto constituye un peligro, ¿verdad? Cuando se destila un éter, porque estos residuos pueden dar lugar a explosiones. Entonces, bueno, aquí les hace como, vamos a decir, como algo de cultura general, ¿no? ¿Cómo se evita esto que explote si estamos destilando un éter? Se coloca un hilo de sodio o se añade una cantidad de un reductor como este que está aquí, ¿verdad? Este sulfato de hierro con este compuesto antes de la destilación. Se agrega para evitar que pueda existir algún tipo de accidente. Pero en general, en las propiedades químicas, los éteres no son muy pocos reactivos, ¿verdad? Se utilizan como disolventes y lo que podemos denotar como propiedades químicas es que puede llegar a sufrir una oxidación muy lenta en el aire, ¿verdad? Pero en sí no hay ningún mecanismo porque su reactividad es muy baja, tiene muy poca reactividad. Recuerden que cuando estamos hablando de propiedades químicas, repito, es la capacidad que tiene ese compuesto de reaccionar con otros y formar otras sustancias. Entonces, en este caso, los éteres son pocos reactivos, no hay propiedades químicas significativas que podamos explicar aquí. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí con las propiedades físicas y las propiedades químicas? ¿Están en clase? ¿Están aquí? ¿Aló? ¿Sí? 1, 2, 3. ¿Probando? Ay, se durmieron. Los voy a despertar. Voy a empezar a cantar. ¿Será? Si canto, se despiertan, estoy seguro. Van a pensar que es una pesadilla. ¿Sí? ¿Están allí todos? Ay, Dios mío. Me asusto. Sí, mister, aquí está. Ay, Dios mío, sí. Yo pensé, estoy en una película de terror. Todos pusieron una foto y se fueron. Dios mío. Hasta Marco parece una estatua. Bueno. Vamos entonces ahora con la obtención. ¿Recuerdan cuando me refiero a obtención? ¿Qué vamos a obtener en estas reacciones? ¿Qué vamos a obtener? El alqueno correspondiente, ¿o no? ¿Qué vamos a obtener cuando yo digo obtención? ¿Qué vamos a obtener? ¿Cuál va a ser? Éteres. ¿Ah? Éteres.
Éteres, claro, ¿verdad? En lo primero son propiedades químicas. Cuando hablamos de propiedades químicas estamos viendo cómo el éter reacciona con algo y produce otra cosa, ¿verdad que sí? Como no, es poco reactivo, bueno, se quedó el éter así. Ahora, cuando digo obtención, es cómo los vamos a obtener a ellos. Es decir, que el éter no va a ser un reactivo. ¿Qué va a ser el éter en la reacción química? Muy bien, Madeleine, te leí los labios. Un producto, correcto. Aunque Madeleine no tiene el micrófono activado, ¿verdad? Le leí los labios. Un producto, y es correcto. Entonces, cuando hablamos de obtención, así sea de alcoholes, de alquenos, de lo que sea, cuando ustedes escuchen obtención, es que el producto es el compuesto químico del que estamos hablando. Entonces, vamos a la obtención. Ya voy, antes de pasar a la obtención. ¿Alguien recuerda cuáles eran los dos tipos de éteres que yo le dije que existían? Según su estructura molecular. Simétrico y asimétrico. Simétricos y asimétricos, muy bien. Y cuando hablamos de simétricos, ¿qué significa eso? Que tiene cadenas carbonadas de ambos lados iguales. Es las cadenas carbonadas que están a ambos lados del oxígeno son iguales, muy bien. Y cuando decimos asimétricos, Que no son iguales. que no son iguales estas cadenas carbonadas. Entonces, la obtención, vamos a ver solamente dos mecanismos. Uno para obtener éteres simétricos y el otro para obtener éteres asimétricos. ¿Sí? Ok, vamos con eso. Aquí tenemos entonces la obtención, ¿verdad? La obtención. Vamos a, ya voy, que esto me quita la lectura. Ya voy, ok, para acá. Tenemos aquí, la primera obtención es la deshidratación de alcoholes. Ahora bien, yo creo que ya nosotros hemos visto la deshidratación de alcoholes, ¿verdad? Es una propiedad química de los alcoholes, pero también se utiliza para obtener una función química. ¿Alguien recuerda cuál es? ¿Fuera del éter? ¿Qué aprendimos que podíamos obtener a partir de la deshidratación de un alcohol? En ¿Un temas- alcano? ¿Un alcano? No. Carlos dice un alcano. Por lo menos me dieron una respuesta. ¿Alguien más complementa? ¿Está de acuerdo? ¿Da otra sugerencia, otra opción? ¿Se acuerdan de algo? Repita la Un pregunta, alqueno. por favor. Un alqueno. Muy bien. Eso sí me Entonces, equivoqué. no te preocupes, Carlos, tranquilo, no te preocupes. Ok, entonces, a través de la deshidratación de alcoholes, nosotros habíamos aprendido que podíamos obtener alquenos, ¿verdad? Ahora, si observamos, ¿verdad? Bajo ciertas condiciones de la deshidratación de alcoholes, también podemos obtener éteres simétricos. Si observan aquí, estamos hablando de, este es un etanol y este es un etanol. ¿Cuántas moléculas de etanol van a reaccionar? 2. 2. Muy bien. Y como se dice deshidratación, significa que uno de los productos, aparte del éter, ¿cuál debe ser? Hidrógeno. Agua. Agua. Recuerden que cuando es hidrógeno es deshidrogenación. Y estamos hablando de deshidratación. Sé que las palabras parecen iguales, ¿verdad? Pero no tanto. Ok. Entonces vamos a obtener, si observan aquí, una de las moléculas del etanol va a perder este OH. Y este que está aquí, ¿verdad? Se va a atacar y va a perder este protón. Entonces, al perder este OH y este protón, ellos se van a combinar y van a formar esta molécula de agua. Luego, aquí va a quedar, ¿verdad? Posibilidad de que en este oxígeno y de que en este carbono se logren unir para formar el éter correspondiente, que en este caso va a ser simétrico, porque estamos trabajando con un solo alcohol en este caso. Sí estamos viendo, ¿verdad? No estamos trabajando con dos alcoholes, con un alcohol, que es el mismo. En este caso es alcohol etílico. Ya lo voy a escribir en la pizarra. Entonces, van a reaccionar en medio ácido, ¿verdad? Que es el ácido sulfúrico y a una temperatura un poco alta, que son 140 grados con los que vamos a trabajar. Entonces, los éteres alifáticos, aquí estamos hablando de la parte teórica que dice aquí, simétricos, pueden obtenerse por deshidratación de alcoholes mediante la acción del ácido sulfúrico. Esto es uno de los métodos comerciales de preparación de los éteres ordinarios. Por ejemplo, el dietil éter.
por lo que se llama frecuentemente éter sulfúrico, porque el dietil-éter normalmente se obtiene mediante este método, ¿no? Y el ácido que se utiliza en esta reacción es el ácido sulfúrico. Se lleva a cabo tratando el alcohol con ácido sulfúrico a 140 grados. La deshidratación es intermolecular, ¿verdad? Es decir, no es, en el caso de los alquenos, estoy deshidratando un solo alcohol. Si recuerdan cuando obtenemos el alqueno, ¿verdad? Es una sola molécula de alcohol. En este caso es intermolecular, es decir, entre los dos alcoholes se va a ver la deshidratación y luego lo que resta se va a unir. Eso es lo que significa deshidratación intermolecular. Este proceso se ve fácilmente afectado por reacciones secundarias, ¿verdad? Aquí les dice que puede haber una mezcla, pues, de compuestos, porque ya como nos mencionó, nos recordó Carlos, se pueden formar alquenos. Aquí les dicen olefinas. Recuerden que los alquenos se pueden llamar como olefinas también, ¿verdad? Si se sube la temperatura. Es decir que estos productos, aunque son los principales, puede también haber una mezcla de otros productos dependiendo de las condiciones de la temperatura. Observen aquí, si se baja la temperatura, probablemente se formen sulfatos de alquilo. Pero si se sube mucho de 140, también es probable que obtenga alquenos. Entonces, esta temperatura debe ser controlada para yo poder obtener este producto, que es el éter, en mayor proporción. No significa que quizás lo voy a obtener puro, porque puede ser que haya problemas en el control de la temperatura, pero a esta temperatura, si la mantengo controlada, si es un proceso automatizado, puede ser a través de un controlador de temperatura, o si es manual, pues la persona tiene que estar pendiente de los sensores de temperatura para evitar que se formen productos no deseados, ¿verdad? En el caso de los sulfatos o en el caso de un alqueno, siempre y cuando el éter sea el producto principal. La deshidratación de alcoholes puede también realizarse en fase de vapor, ¿verdad? Aquí le está dando otra opción, que es sobre alúmina a 300 grados, es decir, a más alta temperatura, están en forma de vapor, y la superficie donde se va a ocurrir la reacción es esta lámina que está aquí. Aunque este procedimiento solo es satisfactorio con alcoholes primarios, ya que los secundarios y los terciarios dan lugar a la formación de olefinas. Cuando hablamos de olefinas, estamos hablando de alquenos. Entonces, este es el mecanismo que está aquí, ¿verdad? Tenemos dos moléculas del mismo alcohol, van a reaccionar con ácido sulfúrico a 140 grados y se va a formar el éter, ¿verdad? El éter simétrico más agua. Vamos a ver un momentico aquí en la pizarra, ¿no? Entonces, repito, aquí, para este mecanismo y luego pasar a ver el segundo. Estos mecanismos no son complicados, la verdad que no. Entonces, voy a tener como reactivo un alcohol, 2 moles o 2 moléculas de un alcohol particular, ¿no? Supongamos que tengo este que está aquí. ¿Qué alcohol es ese? Metanol. Metanol. ¿Ah? Metanol. 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 Como voy a obtener un éter, ¿cuántas moléculas de este alcohol necesito? 2. Muy bien, Walter, 2. Coloco aquí 2. No necesariamente tengo que escribir las 2 moléculas, ¿sí? Como está en el ejemplo. También puedo colocar un 2 allí. Recuerden que en una reacción química puedo colocar los coeficientes. Este es el coeficiente. ¿Qué voy a obtener aquí? ¿Cuáles son los productos? Voy a obtener éter más ¿qué? Agua. H2O. Muy bien. Entonces voy a obtener H2O. Voy a escribir aquí abajo porque ya con el resplandor no se ve, ¿verdad que sí? Entonces voy a escribir aquí abajo. Se obtiene agua. ¿Cuál sería el éter? Tengo oxígeno, ¿verdad? Y voy a tener lo mismo de ambos lados del oxígeno. Recuerden que este procedimiento es para obtener un éter simétrico. ¿Cuál es la cadena carbonada que voy a obtener de ambos lados? La cadena carbonada que tiene el alcohol. ¿Cuántos carbonos tiene ese alcohol? 1. Uno solo. Entonces coloco aquí CH3, CH3. Ese es el éter que se va a obtener. Sí lo estamos observando, ¿verdad? El éter va a ser simétrico y va a tener esta misma estructura molecular o esta estructura carbonada que está allí. CH3 de ambos lados. ¿Qué nombre recibiría este éter?
Dimetiléter. Dimetiléter, muy bien. Dimetiléter. Eso puede ser una nomenclatura, ese mismo es. Voy a hacer otra vez. Vamos a hacer este que está aquí. Ya voy. Ya voy. Vamos a hacer, aquí voy a poner mi CH3, aquí le coloco CH y aquí va a estar el OH. Muy bien. Okay, perfecto. Algo importante. ¿Qué debe ir aquí en la flecha? Se me olvidó, disculpe. Ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. H2SO4. ¿A qué temperatura? 140 140. grados. 140 grados. Muy bien. 140 grados Celsius. Muy bien. Eso que está allí. Eso es importante. Discúlpenme. Siempre en la flecha deben estar las condiciones bajo las cuales ocurre la reacción. Sobre todo en esta, que si se baja la temperatura tengo un producto o si se sube demasiado tengo otro. Muy bien. Aquí tengo este alcohol. ¿Cómo se llama este alcohol? 2, Propanol. 2 propanol. 2-propanol. 2-propanol, excelente. Aquí colocamos nuestra flecha, ácido sulfúrico, 140 grados. Ok. El primer producto que voy a escribir, ¿cuál es? Agua. Agua. Ya sabemos que es agua. Creo que ahí sí se va a ver. Ok. Más, ¿cuál sería el éter? ¿Cómo sería el éter en este caso? Tengo el O aquí. ¿Cómo sería el éter? Este sería el éter. Se supone que el O va a quedar aquí, no está en el extremo. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Significa que esta cadena va a estar pegada en el O en el segundo. Es decir, que aquí yo voy a tener CH3, perdón, CH3, CH, CH3, y de este lado CH, CH3, CH3. Ese es el éter que se formó. ¿Qué nombre recibe ese éter? A ver, ¿cómo es? No, dipropil éter. Dipropil éter. ¿Estaría? Diisopropiléter. ¿Ah? ¿Quién habló? Diisopropiléter. Andrade. Ajá. Si fuera propil, como dice Marco, significa que estamos pegados al extremo. Pero el OH no estaba en el extremo, está en este alcohol que está aquí, en este carbono que era secundario, es secundario. Entonces, no está pegado al extremo, por eso no puedo decir dipropil. La segunda persona, ¿qué fue lo que dijo? Diisopropiléter. Correcto. Esto es isopropil. Como son dos, sería diisopropil éter. Muy bien. ¿Verdad? Esto es isopropil. Correcto. ¿Alguna pregunta? Con el mecanismo de obtención de este tipo de éteres simétricos. Entonces, Tengo una duda, solo es una duda. ¿Cómo sería con la primera nomenclatura? ¿Cómo se escribiría ahí? la primera nomenclatura es con la terminación en oxi, ¿cierto? Ajá. Entonces sería, en este caso, isopropoxi, isopropano. ¿Sí? Gracias, mister. Ok. Iso, porque recuerden que estamos unidos aquí. Igual, pro, 3 carbonos, oxi, oxígeno. Iso, lo mismo aquí, pro, 3 carbonos, ano, un alcano. Me hice una pregunta. Dígame. Si nos piden explicar el mecanismo de cómo el 2-propanol llegó a ser el diisopropiléter, ¿qué tenemos que poner? Porque siempre hay mecanismos. ¿Y qué es lo que estoy haciendo?
No, pero me refiero que a veces La hay explicación procesos más intramolecular, largos. ¿dices tú? En la explicación, esa explicación sería algo así. Ya. Tengo aquí, ¿verdad? Tengo otro. Tengo aquí un OH. Ya voy. Sí, vamos a poner esto H aquí. Y aquí tengo un O. Es el mismo H, pero voy a separar en uno el H. Sí lo estamos viendo, ¿verdad? ¿Se ve? ¿O no se ve? ¿O borro y lo vuelvo a hacer? Sí se ve. ¿Sí se ve? Ok. Aquí, ¿verdad? Este sale, este OH, y este OH ataca a este H. Cuando este sale de aquí y ataca a este H, ¿qué se va a formar? Cuando este OH ataque a este H, ¿qué se va a formar? Agua. 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 Muy bien, aquí se va a formar el agua. Y obviamente, aquí va a quedar, vamos a ver si este marcador azul marca bien. Ajá. Y aquí va a quedar el electrón, ¿verdad? Que aquí vamos a unirnos y vamos a formar el éter, ¿sí? ¿Alguna pregunta o todo quedó claro? Mister, Dígame. yo tengo otra pregunta. En el caso que no quede como ISO, o sea, ¿qué quiere decir? O sea, que haya un butanol y el OH esté en el segundo carbono, ¿cómo se escribiría? O sea, ya transformado, ¿cómo sería? ¿Cómo que no quedaría un ISO? No te entiendo la pregunta. O sea, es que el ISO se pone cuando hay la misma cantidad de carbono en la izquierda que en la derecha, ¿verdad? Ya, pero ¿qué pasa si es que en la izquierda hay 2 y digamos en la derecha hay 1? Ya, y eso quedaría en el segundo carbono de 4, ya por así decirlo. Ya, al nosotros hacer este proceso, transformarlo, o sea, ¿cómo lo llamaríamos? Tienes que buscar la ubicación del carbono donde esté, igual seguir las mismas normas de nomenclatura. Mister, disculpe que lo moleste, pero ya. me voy a tener que ir un momento, ¿sí? Ajá. Si está unido en el carbono 2, tengo que comenzar con la ubicación 2 y comienzo con Y el nada nombre. más, ¿no? ¿Ah? Ahí. Exactamente pensé con la nomenclatura con la que hemos trabajado. ¿Sí, Marcos? Las normas de nomenclatura no cambian, jamás van a cambiar. Por eso siempre hay que tenerlas presentes, nunca cambian. En el caso del ISO es un nombre que se establece, ¿verdad? Porque tenemos la misma cantidad de ambos lados. Pero si estoy en uno que es asimétrico, ¿verdad? Que estoy pegado en el carbono 2 y tengo 3 de un lado y 2 del otro, pues estoy en el carbono 3 y pongo 3, no sé qué, el nombre, igualito siguiendo la misma nomenclatura, y en este caso tengo que decir exactamente la ubicación. En este caso no digo ubicación porque tenemos obviamente el prefijo ISO en este caso para este compuesto, pero las normas de nomenclatura no van a cambiar. No van a cambiar para nada. Siguen siendo las mismas desde que vimos los alcanos, alquenos y alquinos, que son los primeros que vimos. Esas normas nunca cambian. El procedimiento general para la ubicación, orden alfabético, termina en il, todo eso sigue siendo lo mismo. Entonces, no, eso no va a cambiar. Vamos con el último mecanismo, que son dos. Es sencillito. Es para obtener éteres asimétricos. Es la síntesis de Williamson. Aquí está. Aquí están los dos pasos de la síntesis, ¿verdad? En el primer caso, tenemos un alcohol que por lo general va a reaccionar con hidruro de sodio, ¿verdad? Se va a formar esta sal, ¿verdad? Esta sal que está aquí, está el cóxido de sodio, y se va a desprender hidrógeno gaseoso. Luego, en el segundo paso, este alcóxido va a reaccionar con un haluro de alquilo, ¿verdad? Ese haluro de alquilo, como por ejemplo, en el caso de los halógenos, recuerden que tienen alta electronegatividad, va a salir de aquí con este electrón, ¿verdad? Y su electronegatividad va a ser, su carga va a ser negativa, va a interaccionar con este sodio positivo, y este oxígeno que está aquí va a unirse a este carbono de donde se desprendió el halógeno correspondiente. Entonces aquí se forma el éter. Si observan, ¿ven? Es asimétrico porque de este lado tengo un ciclo y de este lado tengo una cadena lineal, y se va a formar una sal, que es el bromuro de sodio, en este caso como producto. Entonces repito, primer paso de la reacción, alcohol más hidruro de sodio para formar alcóxido, ¿verdad? Que es esta sal que está aquí
orgánica más el desprendimiento de hidrógeno. En el segundo paso, este alcóxido lo hago reaccionar con un haluro de alquilo, ¿verdad? Y obtengo el éter más la sal aloidea o la sal binaria que tengo aquí, que es hidruro de sodio en este caso, ¿no? Son los dos pasos de la obtención de éteres asimétricos en la síntesis de Williamson, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo en la pizarra. Gracias, María. Dios mío, alguien responde, ¿verdad? Vamos a hacer un ejemplo en la pizarra. Vamos a ver qué tiempo nos quedan. 6 minutos y medio. Vamos a hacer un ejemplo en la pizarra. Ok, vamos a hacer el ejemplo en la pizarra entonces. Vamos a escoger un alcohol, ¿verdad? El alcohol que ustedes deseen. O sea, en este caso voy a hacer un ejemplo general. Ahorita vemos que ahí está la actividad que vamos a hacer. Entonces, vamos a poner... ¿Qué alcohol desearían colocar aquí al principio? Un Voy a etanol. colocar un fenol. Colocarles un fenol aquí. Aquí tengo. Lo hago reaccionar con hidruro de sodio, ¿verdad? Entonces vamos a tener como producto un alcóxido, ¿verdad? Porque se va a desprender hidrógeno gaseoso. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Aquí vamos a atacar aquí. Esto se ataca aquí. Este hidrógeno sale, ¿verdad? Con esto se libera hidrógeno gaseoso. Entonces tengo como productos tengo hidrógeno gaseoso, ¿verdad? Que se libera. Siempre aparece una flechita porque se está liberando en forma de gas. Se supone que ahí en la reacción va a observar el laboratorista, observa una efervescencia. Y se va a formar el alcóxido. El alcóxido es, en este caso es el anillo aromático, ¿verdad? Que tiene un O negativo porque acaba de perder aquí el protón, ¿verdad? Y aquí hay una interacción de sodio positiva, ¿verdad? Entonces este es el alcóxido. Sería este hidrógeno más este alcóxido que está aquí. Esa es la primera fase de la síntesis de Williamson, ¿verdad? En la segunda fase vamos a hacer reaccionar este alcóxido, ¿verdad? Aquí lo colocamos con este alcóxido. Lo vamos a hacer reaccionar con un haluro de alquilo, ¿verdad? Puede ser lineal, puede ser cíclico. Eso va a depender obviamente de las condiciones y del ejercicio. Normalmente se utilizan en los haluros de alquilos aquel que tenga menos interacciones estériles, ¿no? Entonces vamos a suponer, no sé, una cadena abierta, una que ustedes me digan de cuántos carbonos. 2. 2 carbonos, ok. Entonces coloco CH3, CH2, y como es un haluro de alquilo, debe estar pegado a un halógeno. Vamos a colocar bromo, ¿verdad? En ese caso, ¿verdad? Tenemos que esto que está aquí, ¿verdad? Sale con estos electrones, entonces esta parte de la molécula queda, vamos a decir, como de carga positiva porque pierde este electrón, este es negativo, entonces este bromo interacciona con esta parte negativa y este oxígeno aquí se une a esta interacción positiva. Entonces, ¿qué es lo que se va a formar? Se va a formar la sal, ¿verdad? Más el éter. Este es CH2 que se pega al oxígeno, entonces tengo el O con mi enlace al anillo aromático, lo voy a escribir así, pero es el mismo compuesto, bueno, es un compuesto diferente, y aquí voy a escribir la cadena, que es CH2, CH2, CH3. Y este es el éter. Aquí tengo la sal aloidea y se forma el éter correspondiente. ¿Alguien sabe cómo se llamaría este éter? ¿Alguien me puede decir cómo se llamaría? Etoxibenceno. Ajá, puede ser, ¿verdad? Etoxibenceno. Esa es la primera forma de nomenclatura. Ahí tenemos el éter, y es un éter asimétrico.
¿Tienen alguna pregunta? Esos son los dos mecanismos con los que vamos a trabajar en la síntesis o en la obtención de éteres. Para éteres simétricos, ¿verdad? Vamos a utilizar deshidratación de alcoholes y para éteres asimétricos la síntesis de Williamson. Aquí en la plataforma, vamos a aprovechar en estos 2 minutos, aquí en la plataforma observamos, vamos a tener nuestro documento, contenidos y actividades, aunque aquí en el contenidos no va a haber la lección ni va a estar el deber, va a estar aquí afuera. Aquí vamos a tener la lección, le damos clic allí y eso va a aparecer incrustado el quiz, ¿verdad? Sobre nomenclatura de éteres. Y aquí tenemos la actividad, a esta sí le voy a dar clic porque necesito que vean esto aquí. ¿Verdad? Le voy a dar clic, aquí está, aquí, para que no digan que no sabe dónde está. Aquí dice hoja de trabajo. Usted le da clic allí y eso se va a descargar, la hoja de trabajo. Entonces aquí dice, realiza los ejercicios propuestos acerca de la síntesis u obtención de éteres de acuerdo a los mecanismos vistos en clase. ¿Verdad? Entonces, esta hoja de trabajo simplemente es para trabajar obtención o síntesis. Y en el caso de la nomenclatura, ¿verdad? En el caso de la nomenclatura, yo voy aquí, observamos, yo le doy clic, ¿verdad? Y aquí se debe abrir el quiz. Vamos a esperar que se abra, ahí se abre. Coloco mi nombre y mi apellido, le doy Start y entonces comienzo el quiz, que ese es sobre nomenclatura de éteres. Esas son las dos actividades que tenemos allí entonces. El quiz y la hoja de trabajo sobre la síntesis u obtención de éteres. ¿Alguna pregunta? Que ya nos queda 1 minuto. ¿Quedó claro? ¿Seguro? Sí. Ok. Los que faltan, bueno, se ponen al día, ¿verdad? Que son bastante pocos en química y yo les voy a subir, les voy a colgar allí el PDF con los temas de la evaluación, ¿oyeron? Para que los tengan allí. No hay problema. Mañana yo se los muestro cuando esté allí. Bueno, eso es todo, antes que se corte esto de forma abrupta, chicos. Tengan feliz día y despiértense, por favor. Ánimo, no sean zombies. Por favor, cuídense. Vean mucho café o algo para que tengan adrenalina. Besos, cuídense. Chao, Chao. profe. Chao, mister.